Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a hablar un poquito de historia de Roma, del Imperio Romano, y vamos a mencionar, hacer referencia a una figura histórica muy pero muy importante. Hago referencia al primer emperador de África y hago referencia al gran Septimius Severus. Hay que andar en detalles acerca de estas dinastías, em, si la podemos llamar así, de diferentes personalidades importantes, emperadores de Roma que provenían del norte de África. Hay que mencionar, aunque hoy día es quizás poco conocido, pero Roma tuvo una presencia importante en el norte de África, lo que hoy día es Marruecos, Libia, Argelia, y que por supuesto en la antigüedad tenían otros nombres. Hay que mencionar de que la presencia allí fue significativa y de hecho tenemos monumentos, esculturas y sitios que en muchos casos rivalizan con la opulencia de Roma y en otros van por encima incluso de lo que encontramos en Roma, mostrando que realmente la presencia romana allí fue significativa y que de hecho hubieron muchos nativos de allí del norte de África que realmente podríamos decir de que alcanzaron un reconocimiento global en este caso, y ya menciono que en muchos casos al frente de Roma. Si hablamos un poquito acerca de quién fue Septimius Severus, hay que decir de que él nació en Leptis Magna, es el nombre de una ciudad, lo que hoy día sería en Libia, y era el hijo de su padre era púnico, en este caso nativo de allí, cartaginense, y que se le había dado la ciudadanía romana. Se dice de que en este caso eh, hay que mencionar de que en el caso de Septimio Severus tenía, por supuesto, tenía otro hermano llamado Geta, y se nos habla de cómo fue su educación, de cómo con menos de 20 años se va hacia Roma y allí comienza a estudiar, y se nos dice de que precisamente alcanza significancia, especialmente tenía un interés particular por leyes, y esto se va a reflejar más tarde en su carrera política. Hay que apuntar también de que en este caso, en el año 162, sabemos que el emperador Marco Aurelio le da a Septimio Severus una condecoración de la orden senatorial. Se nos dice de que no sabemos con muchos detalles específicos acerca de su carrera en ascensión al poder, pero es en los primeros años. Pero lo cierto es que al parecer no tenemos claro si, por ejemplo, en esta carrera que más tarde tendría una connotación militar, pero que no fue así en un comienzo, se dice que no es claro si él pasó lo que se llama cursus honorum, que era en este caso uno de los pasos que normalmente alguien que quería labrarse un futuro debía de seguir, pero es probable que afirman algunos que como Septimio Severus era quizás aventajado en las leyes, es muy probable de que de hecho haya pasado por alto esto, y de hecho cuando llegó a ser emperador, pues precisamente todo el mundo, nadie cuestionaba en este caso su capacidad. En este caso hay que decir de que eh, en Roma, en el año 169, él entró en el Senado automáticamente, y se piensa que con unos 25 de años se había convertido en coaestor. Se dice de que entre el año 173 y 174 también se convirtió en uno de los tres legados de Roma, y se nos cuenta de que en un momento se le envía como representativo hacia en el norte de África, y cuando dice eh, las crónicas que visita Leptis Magna, al parecer allí una de las personas locales, ¿no? Como que al parecer le conocía, trató de tener una actitud un poco familiar con él o un poco más allá, y se nos dice de que Septimio Severo manda que tomen a aquel hombre y luego le caigan a latigazos como una especie de castigo por tener esta actitud de tanta familiaridad con un representante del emperador.
Así que vemos aquí que era una figura también enérgica. Y después de servir este año en África, regresa a Roma y se nos cuenta de que también recibe honores por parte del emperador. Y llega un momento en que se nos habla de que él se casa, su esposa se llamaba Pastia Marciana, que también era de Leptis Magna, o sea, de la misma ciudad en el norte de África, y que también tenía de ascendencia nativa de allí. Se nos dice de que estuvieron quizás por un poco más de juntos, ¿no? Por un poco más de 10 años cuando ella fallece, no tuvieron hijos y de hecho él siempre al parecer la quiso mucho porque cuando llegó a convertirse en emperador le dedicó una serie de estatuas que estaban colocadas por diferentes sitios. Se nos dice que en el año 177 él se convierte en uno de los 18 praetors. Praetors son aquellos, es un cargo, un título para aquellos que tienen responsabilidades legales de presidir de manera permanente sobre las cortes y sobre los jueces. O sea que fue un cargo importante y de hecho más tarde el emperador nombra a Septimio Severus como diputado general de la administración de Hispania Tarraconensis, sea en el norte de África, lo que hoy día sería Tarragona. Hacia el año 180, cuando Marcos Aurelius, el emperador, muere, su hijo Commodus le sucede en este caso como emperador y Septimio Severus recibe por primera vez un cargo militar cuando se le nombra comandante de la cuarta legión escítica en Siria. Y se nos habla de que precisamente cuando él está en Siria, allí sucede algo y es que al parecer algunos piensan que conocería a la mujer que más tarde se convertiría en su esposa luego de la que su primera esposa fallece y es que conoce allí a una mujer llamada Julia Domna, que era la hija de un sacerdote, venía de una familia de sacerdotes allí de un culto local y se nos dice de que Septimio Severus escuchó probablemente de que los horóscopos decían que esta Julia Domna se casaría con un rey, una especie de profecía. Y de hecho, Septimio Severus toda la vida también estuvo consciente de este tipo de sueños y de supersticiones, era una persona muy supersticiosa y él incluso se nos dice de que cuando está allí en Siria, él consulta un oráculo a Baal y se nos dice de que precisamente el oráculo le da un sortilegio, un augurio bueno, donde se le compara, le dice que se convertiría en rey y realmente sería algo, por supuesto, grande. Y vamos a tener de que suceden unos cambios importantes en Roma. Va a acontecer de que hacia el año 182 fue realmente un golpe para los que estaban, en este caso, para Septimio Severus, porque sabemos que otra figura importante del norte de África, un tal Pertinax, junto con Severus, le quitaron el control de los comandos de las regiones de Siria y Septimio Severus se retira entonces de la vida pública y se dice que se embarca en un viaje hacia Atenas donde se va a estudiar, y estudia también, ve toda la arquitectura, los monumentos antiguos y también estudios con carácter religioso. Se nos habla de que, se nos cuenta de que cuando Commodus decide luego, cuando Commodus asume el control, se dice de que decide nombrar a Pertinax como gobernador de Britania, eh, que primeramente, perdón, había sido gobernador de Britania, lo nombra procónsul de África y a Septimio Severus lo nombra por primera vez gobernador de Galia Ludunensis, lo que hoy sería parte del norte de África, con la capital en Lyons. Precisamente allí, ya mencioné anteriormente, fallece su primera esposa, Pastia Marciana, y es entonces cuando él comienza a buscar una serie de candidatas para que fuesen su futura esposa, y después de consultar los diferentes horóscopos y todas las augurios, etcétera, concluye de que Julia Domna, aquella que había conocido en Siria, era la candidata ideal para este matrimonio, porque de hecho él siendo supersticioso y sabiendo que el horóscopo decía que Julia Domna se casaría con un rey, él quería de sí o por sí de asegurarse por todas de que como que el destino le reservase a él un cargo importante. Por tanto, elige una mujer que también tenía un augurio bueno y él quería ser ese rey. O sea que algo perfecto se puede decir entre comillas.
Julia Donna le da a él dos hijos, uno que se llama Bassianus, que más tarde lo vamos a conocer como Caracalla, que también se convierte en emperador luego de la muerte de Septimio Severus, su padre. Y Julia Donna también le da otro hijo que se llama Geta, que van a ser en el año 189 y que de hecho Caracalla lo asesina para hacerse con el control, aunque hay debates aquí porque Caracalla ya tenía en este caso asegurada en este caso sucesión como heredero y futuro emperador, porque de hecho era el hijo mayor. Volviendo otra vez a Septimio Severus, en este momento se está por un año como diputado de procónsul en Sicilia, y se nos dice de que luego más tarde él logra ocupar un cargo importante de cónsul en Roma. Llega el momento en que continúan ocurriendo diferentes cambios en Roma y vamos a tener de que uno también de África ocupa un cargo muy importante en Roma y va a ser Aemilius Laetus, quien vamos a tener que es una figura clave aquí porque nombra en este caso, a tres figuras importantes como gobernadores de la frontera en las provincias en Britania, en el norte de Panonia, lo que sería el Danubio, y tenemos la región de Siria. Más allí se dice que nombra a Pesenius Níger al frente de las legiones en Siria. En Britania le da la posición a Clodius Albinus y vamos a tener que a Septimius Severus lo nombra gobernador del norte de Panonia. ¿Qué sucede? También vamos a tener de que es una posición importante porque es la primera vez que otra vez significativamente que Septimio Severus va a entrar con experiencia militar al frente de ejércitos, de legiones, y es que va a tener a cargo tres legiones disponibles para él. Muy importante ocurre de que por aquel momento el emperador Commodus, que estaba casi que Commodus estaba paranoico, totalmente obsesionado, pensando que les iban a asesinar y con el poder, etcétera, y casi que no estaba al tanto de lo que ocurría en las afueras, en este caso de su imperio. Tenemos entonces de que cuando eh, Commodus es asesinado, este Tar Pertinax se convierte en, en emperador solamente por 80 y tantos días, porque también lo asesinan el jefe de la guardia praetoriana, que era los guardaespaldas del emperador, entre comillas. Y vamos a tener entonces de que sucede algo. No hay emperador en Roma porque lo han asesinado. Y ahora, ¿quién va a estar al frente del imperio romano? Aquí se va a destacar algo significativo. El que tiene el poder militar sabe que tiene asegurado aquí el control. Y vamos a tener de cuando asesinan a Pertinax, dos, dos de estos gobernadores van a nombrar dos diferentes emperadores. En el año 193, Pesenius Níger lo nombran sus tropas emperador en Siria y a Septimio Severus lo nombran emperador sus tropas en el Danubio. Y por tanto vamos a tener aquí que estos dos ejércitos van a luchar luego por el control. Pero ¿qué sucede? Y sin olvidarnos de Clodius Albinus, que estaba en Britania, o que sería en Inglaterra o Gran Bretaña, y que también se dice que tenía aspiraciones de ocupar el control, el poder. Sucede que Septimio Severus estaba más cerca de Roma y por tanto no perdió el chance y se apresura a marchar con todas las tropas y legiones hacia Roma, y allí tenemos que un tal Didius Julianus, que luego de la muerte de Pertinax se había hecho con el control brevemente, o sea, lo había comprado. Cuando se enteran de que Septimio Severus va entrando en Roma con las legiones, dicen las crónicas de que inmediatamente la guardia praetoriana, los guardaespaldas del emperador, dice el texto, de que se apuran y matan a este tal Julianus, y inmediatamente se ven todos obligados, el Senado y la guardia pretoriana se ven, como dice el texto en latín, force majeure, o sea, fuerza mayor, obligados a reconocer a Septimio Severus como emperador. Y inmediatamente Septimio Severus lo que hace es manda a disolver la guardia pretoriana y manda a reconstruirla con gente de su confianza. Y aquí se empieza a cobrar las vidas de todos sus rivales, y vamos a tener de que al tal Clodius Albinus, que estaba en Bretaña, que también se quiere hacer con el poder, Septimio Severus de manera inteligente lo mantiene calmado con promesa de futura sucesión en un futuro. Vamos a tener de que
Septimio Severus se tiene que enfrentar en su momento a Níger, que lo habían nombrado también emperador en Siria, recordemos, y luego de que él le derrota, Septimio Severus también continúa con una serie de campañas importantes en Mesopotamia, y vamos a tener de que realmente fue significativo su aplastante, en este caso, victoria contra sus enemigos y cómo logra, en este caso, resumir todo el poder en sí. Y sucede entonces que el Senado comienza a planear, en este caso, con Clodius Albinus, que estaba en Bretaña, de una manera de quitar el control a Septimio Severus. ¿Por qué? Porque Clodius Albinus venía de una familia de la nobleza, una familia senatorial, etcétera. ¿Y quién era Septimio Severus? Septimio Severus no. Septimio Severus venía recordemos, del norte de África, donde tenía ese linaje de nobleza, etcétera. Y los senadores, que querían mantener la vieja aristocracia, comenzaron a planear en contra de Septimio Severus. Septimio Severus, por supuesto, se entera de todo aquello y vamos a tener de que llega el momento en que tienen que enfrentarse las tropas y esta batalla va a ocurrir cerca de Lyons cuando Septimio Severus derrota a las tropas de Clodius Albinus y sucede de que cuando Albinus ve que está perdido, precisamente dice el texto que comete suicidio. Más tarde, Septimio Severus manda que le corten la cabeza y la envíen hacia Roma para mostrarla, en este caso, a los senadores, me imagino, como escarmiento. Y vamos a tener entonces de que de vuelta en Roma, cuando regresa Septimio Severus, manda a matar a 29 miembros del Senado que habían conspirado contra él y que habían apoyado a Albinus, y entre ellos había muchos de ellos que eran del norte de África, algo otra vez de apuntar porque el mismo Severo era del norte de África, y con mano dura realmente asegura el control. Y tendríamos entonces aquí algo importante que apuntar porque también él comienza a nombrar mucha gente que eran del norte de África con posiciones importantes, especialmente muchos militares toman ahora posiciones civiles como gobernadores, senadores, etcétera, y Septimio Severo ahora tiene a su alrededor gente de confianza, gente que él sabe que le son leales. Y otra vez siempre está pendiente y sabe que su poder está en el ejército. Por tanto, cuando él también se encarga de subir el salario de los soldados, se encarga también de que la guardia praetoriana, los que son encargados de proteger al emperador, ahora tienen la posibilidad de unirse gente de todo el imperio. Y vamos a tener que ofrece concesiones también a los soldados, de que los soldados ahora se pueden casar, porque en la antigüedad los soldados romanos solamente podían contraer matrimonio luego de que se retirasen, pero ahora estando en el ejército podían casarse. Y fue algo también, esta serie de reformas que vamos a tener de que le garantizaron un asiento en el poder. Se dice que por supuesto también hizo una serie de viajes, estuvo por Egipto donde reformó grandemente, hizo reformas importantes, visitó sitios históricos. Hay que recordar que Septimio Severus también tomó parte allí en el culto a Serapis, aunque sus dioses principales, o en este caso, eran Heracles, se nos dice uno de ellos. Y vamos a tener de que Heracles y Bacchus, hay que recordar, eran los dioses tutelares de Septimio Severus, pero por supuesto también adoraban otros dioses. Se dice que cuando está allí en Egipto, Septimio Severus visitó la tumba de Alejandro Magno, el grande, Alejandro de Macedonia, que recordemos que había sido allí, estaba en Egipto, y que se dice que cuando él visita la tumba de Alejandro Magno, manda que luego sellen la tumba y que para que de esta manera él sea la última persona que visitó o que visite la tumba de Alejandro el Grande y que como tener ese último privilegio para él. Y manda que sellen la tumba y de hecho más nadie ha podido encontrar dónde se encuentra la tumba de Alejandro Magno hasta este día, porque recordemos que sus restos en aquella época estaban embalsamados y estaban expuestos al público y se podían observar. Cuando Severus manda que cierren aquella tumba precisamente hasta este día, es un gran misterio que los investigadores y los arqueólogos están intentando encontrar la tumba de Alejandro Magno. Tenemos otra vez de que él hace una serie de reestructuración en el ejército, en el gobierno, en Egipto, muy importante. Se dice también, por supuesto, que hizo una serie de viajes por el norte de África, estuvo por supuesto en su tierra natal, en Leptis Magna, por diferentes zonas del norte de África,
y él mismitico se lanza en una serie de campañas contra las tribus del desierto y todo aquel que se oponía hacia él. En el norte de África, la tercera legión Augusta, que también le fue muy leal y también le sirvió de mucho. También en Roma, y ya menciono que Severus tenía un gran interés por las leyes, y de hecho entre sus colaboradores cercanos estaba un tal Papinian, que se le dio en este caso el cargo a él junto con Ulpian y Julius Paulus, con la orden de escribir los fundamentos de la ley romana, que más tarde se van a codificar bajo el emperador Justiniano en el siglo sexto, y van a ser estos códigos de la ley romana los que van a formar las bases para que más tarde se establezca el sistema legal y jurídico de la Europa medieval, y de hecho hasta este mismo día las leyes eh, de diferentes países del mundo otra vez están basadas en parte, tienen como fundamentos el código de la ley romana. Vamos a tener de que por supuesto Severus también tenía enemigos, pero siempre se encargó en este caso de mantenerlos a raya. En un momento hay una serie de insurrecciones o de revueltas en Bretaña, y Septimio Severus decide en persona ir a luchar, en este caso contra estas tribus que todavía no estaban conquistadas totalmente en Gran Bretaña. Y vamos a tener que precisamente allí hay que recordar también y ampliar de que él expande un poquito más incluso la frontera del Imperio Romano, pero cuando ya está allí en Bretaña luchando contra estas tribus, sucede que allí él va a 3 años más tarde, en el año 211 de nuestra era, va a fallecer precisamente. Y otra vez es significativa la carrera de este hombre que nativo de África. Fue una carrera brillante realmente de cómo alcanzó la cima hasta convertirse en emperador. Y luego, por supuesto, de su muerte, su hijo Bassianus, que lo vamos a conocer luego como Caracalla, se va a convertir en este caso como emperador, y tendremos aquí una dinastía de diferentes emperadores y gobernantes que van a venir del norte de África, y se le va a llamar de hecho así la dinastía de los africanos, porque van a tener realmente un poderío importante al frente del Imperio Romano, pero también al frente de las diferentes provincias y legiones con cargos importantes, que otra vez va a ser muy, pero muy significativo otra vez estos datos, hasta que llega un momento en que concluye esta famosa dinastía de los africanos, como se le llama. Hasta aquí con este podcast sobre la figura del emperador Septimius Severus. Espero que haya sido interesante. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.